Por lo tanto, la cuarta, que es esta que vamos a mirar en la mañana de hoy, debe también ser interpretada estrictamente en concordancia con las otras. Así que estamos mirando, amados hermanos, el contexto para ser lo más bíblico que nosotros podamos ser en la mañana de hoy. Así que, como existe una relación muy notable entre las primeras dos parábolas, como ya vimos, también lo existe en la anterior y esta que estamos viendo hoy. Es decir, con relación al comienzo o al principio del reino de los cielos en la forma en que se va organizando aquí en la tierra. Es decir, no es perfecta, está hablando de esa extensión donde, llamado el cristianismo, tiene corrupción dentro de ella. O sea, la tercera nos da el aspecto externo, exterior, de ese crecimiento en lo que llamamos el mundo religioso, el mundo cristiano en la tierra. Y esta cuarta, pues nos revela a nosotros el impacto interno dentro de la llamada iglesia, la corrupción secreta que está metida dentro de ella por las manos del diablo. La interpretación popular, vamos a ver esto hoy en esta mañana, nos damos cuenta que no va con lo que estamos enseñando. La interpretación popular de la mayoría de los comentaristas bíblicos, hermanos, en cuanto a esto, ellos se refieren a la levadura, que es lo que vamos a mirar en la mañana de hoy, como que representa el evangelio y su poder y su extensión por todo el mundo, y que la mujer representa la iglesia. Ellos dicen que la levadura, aunque es utilizada en la Biblia por todas partes como algo malo, algo negativo, pues que aquí toma un concepto bueno, que hay una excepción según ellos, ¿no?, en la extensión del evangelio, y que la mujer es la iglesia, o los ministros de la iglesia, ¿no? Ahora, nosotros vamos, hermanos, a buscar una comprensión, una interpretación que se va a basar en lo que significa la levadura, precisamente. Yo creo que es lo más importante, porque es la parábola de la levadura, precisamente. Y es como, o sea, si es como ellos dicen que la levadura es una figura del evangelio, y su extensión, y que la harina, por ejemplo, representa la raza humana, pues entonces, amados hermanos, todo el mundo debe ser salvo, todo el mundo llegará a ser regenerado, porque esa es la extensión del evangelio en la forma que ellos lo ponen. Pero si la levadura es el símbolo del mal, es el símbolo de la corrupción, entonces, hermanos, y la harina, por cierto, es el símbolo de la pura verdad de Dios, entonces, aunque prediquemos el evangelio por todo el mundo, y mire que se ha predicado, y mire que se predica el evangelio por todas partes, la gran medida, es decir, a todo lo largo y ancho de la cristiandad, lo que hemos visto es que se ha metido también la falsedad y las falsas creencias, las falsas doctrinas dentro del llamado cristianismo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros averiguar cuál de estas posiciones es cierta? Bueno, solo a través de la misma Escritura. A través de la palabra misma de Dios nosotros descubrimos qué es lo que significa esta parábola. Miren, mis hermanos, primero que nada, si el punto de vista popular es correcto, entonces en este capítulo Cristo se contradice a sí mismo, rotundamente. O sea, lo que Cristo ha dicho en las primeras tres parábolas, como ya hemos visto, es en contra de una conversión masiva en el mundo. Es decir, la predicación del evangelio llega a todas partes, pero no toda la gente son convertidas. En la primera parábola, quiero darle un recuento rapidito, bien corto, de estas tres primeras que hemos dado, por si alguno pues, no estuvo con nosotros. La primera parábola, o a recordarles a todos, ¿no? En lugar de nuestro Señor enseñar que la buena semilla podría dar su fruto al 100% en cada parte del campo,
pues no fue así. La mayor parte de la tierra mostró ser incompatible, mostró ser improductiva. Tampoco hubo ningún vislumbrar de que en el futuro las cosas iban a mejorar, los sembradores iban a encontrar mejores condiciones. En lugar de eso, más bien que iba a empeorar, porque hasta la cizaña iba a entrar, como ya vimos, y también luego la levadura, como vamos a ver hoy. O sea que ya vimos que una parte cayó en pedregales, otras cayeron en espinos y otras en el duro suelo. El evangelio es predicado, pero no todos los corazones reciben la palabra igual. Ya hablamos de eso. Y todo esto habla de ese mundo religioso, llamado el reino de los cielos es igual a o semejante a. Pero se está refiriendo al proceso y a la formación aquí en la tierra, incluyendo las falsedades, las falsas doctrinas que el diablo ha introducido. Entonces, hermanos, sepa usted que esto, muy importante, esto no le quita en absoluto a la verdadera iglesia, a los verdaderos convertidos, a los verdaderos cristianos. No les resta porque, como dice la palabra, ellos van a prevalecer. Porque ni las puertas del infierno podrán contra ellos. Así que estamos asegurados en las manos del Señor. Ahora, recordándoles la segunda parábola de la cizaña, la imagen que él dibujó de la cosecha, excluye, hermanos, positivamente esa idea de una conversión mundial y un éxito perfecto del Evangelio, porque aún en la buena tierra sembró la cizaña. Y la tercera parábola, como ustedes pudieron ver en la semana pasada, de la hortaliza, que se convierte en ¿qué? En un gran árbol. ¿Recuerdan? En un gran árbol, algo extraño. Una hortaliza nunca se convierte en un gran árbol. Una cosa extraña. Y esa es esa magnitud de llamada iglesia cristiana que el diablo ha extendido con falsas creencias. O falsos cristianos que creen que lo son y no lo son verdaderamente. Pero es decir, es algo monstruoso lo que se muestra allí, en ese gran árbol, donde dice, al decir que las aves vienen de todas partes, recuerdan que las aves eran representantes de Satanás y sus agentes. Bueno, pues esos agentes del diablo van a dar allí su actividad, van a refugiarse dentro de esa llamada iglesia. Entonces, hermanos, vimos cómo la verdadera iglesia era como la semilla de mostaza. Allí estaba la verdadera iglesia. La semilla de mostaza que se creció a ser una simple hortaliza. Esa es la verdadera iglesia. Pero no ese árbol grande que Satanás hace visible y que es llamado iglesia o cristianismo. Entonces, hermanos, ¿cómo puede esta parábola enseñar todo lo contrario? Vamos a ver, por ejemplo, que una de estas interpretaciones está completamente en contradicción con lo que el Señor dice en Mateo 13:11 y Mateo 13:35. Si ustedes recuerdan, después de la primera parábola, los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué tú les enseñas a ellos en parábola? Y Jesús les respondió simplemente a ellos: ¿saben por qué les enseño en parábola? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea que estas parábolas se las dio, realmente ya hablamos sobre esto, porque por un lado estaba ocultándole a aquellos que no iban a recibir el Evangelio, pero a la vez se la estaba revelando a los suyos. Ahora, ¿por qué era un misterio? La pregunta, ¿no? ¿Por qué un misterio? Bueno, porque esto había sido oculto desde la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que había sido oculto? Había sido oculto, o lo que se revela ahora, la obra de Satanás en introducir la levadura dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, el Evangelio es la última cosa que fuera llamado un misterio.
No puede ser el Evangelio como dicen otras personas, ¿no? Si ustedes miran, dice que habla de que una mujer escondió la levadura, ¿no? Escondió en 3 medidas de harina la levadura. Por tanto, el Evangelio no fue un secreto escondido, lo sabemos. El Evangelio fue revelado incluso en el Antiguo Testamento. Yo quiero mostrárselo a ustedes que desde la época de Abraham, Dios le dio el Evangelio a Abraham. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. Iba a llegar el Evangelio hasta al mundo entero, a través de los gentiles también. Dice que le dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ahora, no tenemos todos los detalles de lo que le dijo, pero se las dio, le dio las buenas nuevas. O sea que Dios le dio a Abraham las buenas nuevas de salvación y de justificación por medio de la fe y la promesa que de él vendría un Mesías. Ahora, hermanos, fíjense bien, si la levadura representa, como ellos dicen, el Evangelio, y la harina representa, como ellos dicen, la raza humana, o algunos dicen elegidos de Dios, en su condición natural, pues entonces está incorrecta lo que empleó Jesucristo aquí, está incorrecto. Ahora, miren esto, hermanos, en 3 aspectos diferentes. Primero, yo quiero que ustedes vean y consideren, hermanos, en la forma en que funciona la levadura. ¿Cómo funciona la levadura? Ustedes saben, ¿verdad?, cómo funciona la levadura. Bueno, ¿cómo actúa? Vamos a decir. Porque fíjense, se coloca simplemente allí y nada más. La deja allí y ella se encarga de leudar toda la masa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es esa la forma en que el Evangelio funciona como la levadura? Claro que no. Analicen bien, analicen esto, hermanos. Multitudes de personas han recibido y reciben el Evangelio, lo oyen, pero el efecto positivo siempre es de un remanente muy pequeño. O sea, no es al 100%. Sin la obra milagrosa de la gracia de Dios, nadie salva. Jesús mismo dijo en un momento dado algo que es bien difícil de tragar, ¿no? Porque esto es respecto a la iglesia, a los que dicen ser cristianos, que están dentro de la iglesia, porque dirán, Señor, Señor. O sea, gente que trabajaron en la iglesia, gente que predicaron, gente que hicieron hasta milagros. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En segundo lugar, hermano, noten el personaje que se menciona aquí. ¿Cuál es el personaje? Se menciona a la mujer, ¿no? Es decir, se relaciona con algo que hacían las mujeres gentiles, no las mujeres judías. Es decir, la mujer judía por nada leudaba la masa, era prohibido según la ley. O sea que las indicaciones bíblicas al pueblo de Dios era de no leudar o fermentar la masa. Es decir, que simbólicamente era para los judíos un recordatorio de la corrupción, de lo que es malo, del pecado. Era para que ellos se mantuviesen puros y limpios, sin mancha. Y quizás el uso aquí de la mujer, amados hermanos, sea porque la mujer es la que cocina, ¿no? La mujer es la que tiene que ver con el asunto de la comida. Y si quieren llevarlo a una cosa más significativa, más espiritual, pues bueno, podemos también llegar a decir que la mujer fue el instrumento, el primer instrumento que Satanás usó para la caída del hombre. Pero quiero que entiendan que no tiene nada literalmente que ver contra la mujer. Esta no es la idea, ¿no? Ahora, en tercer lugar, miren, hermanos, los efectos que produce la levadura. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cuando la levadura es colocada en la harina, ¿qué es lo que causa la levadura? Que se esponje, ¿no? Se pone grande, se agranda, ¿no es así? Bueno, ahora yo les pregunto de nuevo,
¿Es eso lo que hace el Evangelio cuando entra en el corazón de un hombre y una mujer? Claro que no. En el sentido de lo que es espiritual, el carácter espiritual es todo lo contrario. Es decir, la persona se humilla, la persona se encoge, se rebaja, ¿no? La fermentación de la levadura, hermanos, más bien habla del orgullo, habla de grandeza. Ahora, la cuarta cosa que quiero que ustedes analicen aquí es la interpretación popular de estos tiempos, que está en contradicción, una de las cosas que está en contradicción con el mismo hecho de la historia. Si ustedes miran la historia cristiana, pues ella misma habla por sí. Si las explicaciones populares fuesen ciertas, entonces deberíamos de estar obligados a reconocer que la predicación del Evangelio ha sido un fracaso. Tenemos que decir que no se ha cumplido lo que dice aquí. El Evangelio, hermanos, ha sido predicado por más de 20 siglos. Y sin embargo, ¿quién puede decir que ha habido una nación completamente entregada, salvada, regenerada? ¿Quién puede decir que hay una ciudad que se ha convertido por completo? Muchas veces he oído decir estos llamados, vamos a ganar a Miami para Cristo. ¿No lo han oído en estos programas de evangelismo? Y eso es un grave error, hermano, porque la motivación debe ser, vamos a predicarle a Miami de Cristo. Porque Dios es el que va a salvar a quien va a salvar. Esto no es asunto nuestro. Pero le estamos dando una expectativa falsa a la gente, y cuando hacen el trabajo y ven que nada sucedió, la gente se desanima porque le dijeron algo que no fue cierto. Hermanos, ¿quién puede decir de un pueblo que ha sido convertido? Bueno, en la Biblia, vamos al Antiguo Testamento, yo recuerdo, me viene a la mente, ¿no? Ahora, a Nínive. ¿Quién recuerda esa historia de Nínive? Ese es el único caso que podemos decir, si no todos, casi todos fueron convertidos. Pero es un caso bien extraño, porque es el único caso en que el misionero, el predicador, no quería que la gente se convirtiera. ¿Ustedes conocen algún predicador así, algún misionero así? Que predique y no quiera que la gente se conviertan, pero Dios mostró que con su gracia Él salvó a quien quiso salvar, ¿no? Pero bueno, ese es el caso el único que conozco, pero no podemos decir que los pueblos serán ganados todos para Cristo. Entonces, hermanos, si el punto de vista popular es correcto, entonces el Evangelio es un fracaso total. Ahora, la otra cosa que quiero que ustedes analicen es que el hacer de la levadura una figura del Evangelio y su poder, haciéndolo pasar como algo bueno, ¿no? Pues contradice otros pasajes también en la Biblia que hablan de la levadura. Es decir, Cristo está hablándole ¿a qué audiencia le está hablando Cristo? A una audiencia judía. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos sabían de qué estaba hablando Jesucristo. A ninguno de ellos se le ocurriría pensar que Cristo, al mencionar la levadura, estaría hablando de algo bueno, algo maravilloso. Para los judíos, la levadura era una figura de maldad y de corrupción. Entonces, hermanos, la primera vez que aparece la levadura y en su forma negativa en la Biblia es en Génesis. Vamos a mirar un momento allí para que ustedes vean. En Génesis, recuerdan la historia de Lot, ¿no? Esto fue cuando los ángeles llegaron a rescatar a Lot, ¿verdad? ¿Qué hizo Lot? Dice, coció panes sin levadura para los ángeles y comieron. ¿Por qué Lot, que vivía en un lugar tan mundano, tan corrupto, decidió no colocar panes con levadura a aquellos ángeles que estaban en forma de hombres, ¿no? ¿Saben por qué? Simplemente porque ellos sabían que nada común o inmundo debería pasar por sus labios. O sea, la levadura era un símbolo de algo inmundo, de algo corrupto. Hermanos, les digo de todo corazón y lamentablemente que muchas congregaciones hoy no son cuidadosas en cuanto al alimento del alma, lo que le dan a las congregaciones, y allí hay levadura en muchas congregaciones,
es la doctrina, la enseñanza falsa. Y muchas no parecen a simple vista falsas, pero son de exaltación al hombre y no se les dice toda la verdad. Hermanos, la gente se está tragando fácilmente cualquier basura. Es decir, desde los púlpitos, pero también por los medios sociales, televisión, radio, por todos lados, con mensajes que son falsos. Entonces, la levadura, sepa que es un símbolo de contaminación, es un símbolo de falsa doctrina, es un símbolo del amor al mundo y las cosas del mundo. Entonces, hermanos, si vamos a Éxodo, allí encontramos que se le prohíbe al pueblo a usar la levadura en las ofrendas, incluyendo las ofrendas que derramaban sangre, incluían a veces también la harina, pero que no podía ser con levadura. Así que miren, lo dice la palabra de Dios en Éxodo, dice, no ofrecerás cosa leudada, es decir, con los mismos sacrificios que ellos daban de sangre. O sea que siempre aparece como algo negativo. Miren, en Mateo 16, 11, estaba hablando de 3 capítulos después de estas parábolas. El Señor mismo les dijo a ellos, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Se dan cuenta? Tenemos aquí una figura de lo que es corrupto, de lo que es malo. Y aunque todos los comentaristas reconocen esto realmente que acabamos de mencionar ahora, y ellos dicen que sí, es cierto que en la mayoría de los pasajes bíblicos pues se habla de la levadura como algo malo, pero aquí es una excepción, dicen ellos, ¿no? Hermanos, yo les hago esta pregunta. ¿Confundiría deliberadamente a sus discípulos el Señor Jesucristo cuando en el capítulo 13 habla de la levadura? Lo diría como algo bueno, y acá en el 16 que acabamos de leer, como algo malo. Definitivamente no, definitivamente no. El Espíritu Santo también utilizó esta misma figura a través del apóstol Pablo. Miren acá lo que le dice, hermanos. Esto nos va bien directo a nosotros también, aunque es a la iglesia, fue a la iglesia de Corinto. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Pues dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Es decir, hermano, es un cuadro del pecado, es un cuadro de la corrupción que puede haber en algunos cristianos o dentro de las iglesias, porque en este caso era la iglesia de Corintio, donde ya sabemos que había allí problemas, había algún miembro que estaba en pecado, pero tenía que entenderse que era una porción de levadura que iba a contaminar el resto de la congregación. Y el último pasaje en el Nuevo Testamento que aparece la levadura es en Gálatas, el apóstol Pablo a los hermanos en Gálatas, a los Gálatas, es decir, en Galacia. Miren lo que dice. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, yo quiero que miren este versículo. Ahí hay 4 puntos que tenemos que entender. En primer lugar, dice que es un estorbo. La levadura es un estorbo, mis queridos hermanos. Dice que es un estorbo para obedecer la verdad. Todo estorbo que hace que no obedezcamos a la verdad de Dios es parte de la levadura. En Gálatas 5:7 dice, ¿quién os estorbó para que no obedezcamos, ¿no?, a la verdad? Y en segundo lugar, es una persuasión. Si ustedes analizan el mismo texto que acabamos de leer, dice que esta persuasión, algo que ejerce influencia, fíjense si es algo dañino, hermanos. Y en tercer lugar, dice también
que no procede de aquel que os llamó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que viene de dónde? ¿De quién? De Satanás, del diablo. Si no procede de Dios, quien nos llamó, pues procede del diablo. Y la cuarta cosa que dice muy claramente es que leuda toda la masa, contamina. Y en 1 Corintios ya leímos, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, hermano, esto es de influencia satánica para destruir el testimonio de la iglesia. Amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí en la mañana de hoy, porque nos queda la mitad de esta parte. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan, que esto es una realidad, que esto se trata de una verdadera batalla espiritual, y que ese ser llamado Satanás es muy inteligente, es un ser sabio para la maldad, y que él sabe cómo introducirla. Él sabe cómo desanimar a los cristianos. Él sabe cómo meter cosas en la cabeza para que usted se desvíe de la verdad en la forma en que usted se comporta, en la forma en que usted actúa, en la forma en que usted tiene sus relaciones. Pero sepa una cosa, hermano, que Dios tiene en todos los tiempos, Dios tiene a un remanente fiel. Jesucristo dijo, mis ovejas son mías, ellas oyen mi voz. Él dijo, nadie me las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás siguiendo a Jesucristo como una oveja que oye su voz? Porque eso es lo que hacen las ovejas del Señor. Oyen la voz de Dios y le siguen. La voz del enemigo siempre desanima, la voz del enemigo siempre desvía, la voz del enemigo es separar, la voz del enemigo es dividir. Pero Dios busca llamarnos para que seamos un pueblo unidos, que le adoremos, que le sirvamos a Él para siempre. Y esta es la parte positiva que quería decir, porque yo sé que esta parábola tiene un tema muy negativo, y es una realidad que existe hoy en día. Hermanos, ¿cuántas doctrinas falsas no se han metido en las iglesias hoy? Por todos lados escuchamos gente decir, yo declaro, yo decreto, y todas estas series de cosas, palabras de fe, doctrinas de palabras de fe, y todas estas falsedades que no vimos en la vida de los apóstoles. Por lo tanto, cuidado con todo esto, pero sí debemos ser un pueblo que estudie la palabra de Dios, que la analice, para que no nos engañen, para que no nos hagan cuento, como dicen, ¿no? Y estemos en la verdad. Porque Cristo nos hizo libres para que podamos andar en la verdad, en su verdad. Cristo es la verdad y en Él encontramos la verdad. Por lo tanto, hermanos, les animo en el Señor a que estemos fieles. Seamos fieles hasta la muerte, hasta el final, a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Porque lo que nos espera es glorioso. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es aquí en este mundo. Pero lo mejor es lo que viene. Es lo que viene. En cambio, para aquellos que no están en Cristo, puede que lo mejor sea aquí en este mundo. Pero lo peor es lo que viene. Lo que viene, hermanos, porque el Señor está aquí avisándonos de una realidad. Por un lado, para que los que somos cristianos entendamos la realidad de que los verdaderos fieles son pocos y no nos desanimemos, pero a la misma vez para que aquellos que están oyendo, que no se sienten seguros, digan, oh, yo tengo que analizarme, para que nos examinemos, como dice el mismo apóstol Pablo, porque Pablo le dice a la iglesia de Corintios, examínense. Y el cristiano debe examinarse, no estar dependiendo de una experiencia que tuvo en el pasado. Recuerdo una vez a uno que me dice, no, yo cuando me siento con dudas voy a la Biblia, tengo escrito una fecha y tengo unos datos de cuando yo me sentía muy bien con Dios y estaba bien con el Señor. Yo le digo, no, tú tienes que examinarte ahora, cómo estás ahora, olvídate de una experiencia en el pasado, ahora cómo estoy con el Señor. Estoy bien con Él. Mi querido amigo, mi querido hermano, examínate, pero ven a Cristo y ven ahora. Que el Señor te bendiga.